Iniciativa para la Movilidad Sostenible. Vamos a hablar precisamente con Juliana del Castillo Gómez, quien es la gerente de sostenibilidad de la Municipalidad de San Isidro en Perú, Adi Carrera, quien es experta en movilidad aquí de la UNAM en México, y Felipe Cárdenas, secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Tunja en Colombia. Entonces, muchas gracias, bienvenidos a todos. Y pues, bueno, si quieres dar unas palabras para abrir el panel, Alejandra. Sí, solo hacer notar un pequeño error. No es de la UNAM, era de la UNAM, la señora Adi Carrera, ahora es la UPAEP, pero igual, valga la aclaración. Yo creo que podemos arrancar con Juliana contándonos un poco el proyecto que tienen ustedes en San Isidro, que nos ha parecido súper interesante y que está en la línea del tema de la electromovilidad, y desde el Perú es una experiencia que hay que resaltar y que es un caso de éxito. Coméntanos un poco, Juliana, porfa. Sí, ¿cómo están? Bienvenida. Bueno, ¿cómo están con todos? Buenas tardes. Gerente de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad de San Isidro, nosotros hemos implementado el programa Expreso San Isidro, que consta de una flota de 3 buses eléctricos. También hemos instalado 2 electrolineras que trabajan con mediana tensión, y estos buses eléctricos realizan un recorrido desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en 3 rutas que hemos implementado, que se ha establecido de acuerdo al análisis hecho de la movilidad interna, ¿no? Y dentro de las características de estos buses eléctricos, que también compatibilizan con lo que es un Smart City, porque tienes Wi-Fi, tienes internet, tienes un sensor de proximidad. Aparte, este proyecto también comprende dentro de sus componentes los tótems inteligentes, que son pantallas táctiles donde tú puedes ver en tiempo real la ubicación del bus en cada paradero. Para la implementación de este proyecto en el Perú, nosotros tenemos lo que es el Sistema Nacional de Inversiones. Este proyecto nace con un estudio de la demanda, y dentro de las opciones viables se escogió la de los buses eléctricos. ¿Por qué? Porque también hemos tomado en cuenta el factor de la ecosostenibilidad que tienen estos buses, ¿no? El dejar de emitir los gases de efecto invernadero, el dejar de emitir los gases contaminantes que sí producen un vehículo a combustible, ¿no? Aquí estamos contribuyendo con el medio ambiente a disminuir la huella de carbono. Un bus eléctrico también pasa totalmente desapercibido, no genera ruido. Al momento de la carga también tienes un ahorro aproximadamente del 50% en monetario, ¿no? Porque definitivamente la energía eléctrica es más cómoda que echarle pues el combustible a los vehículos, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto está la inclusión, porque nuestros buses eléctricos tienen rampas hidráulicas, suspensión neumática, está el factor tecnológico y está el factor de sostenibilidad, ¿no? Son amigables con el medio ambiente. También resaltar que estos buses tienen una autonomía de 200 kilómetros con un 100% de carga en la batería. Entonces, eso nos da una autonomía para poder atender todo nuestro recorrido, que es de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y luego de ello hacemos la recarga de los buses, que es bastante rápida, la hacemos en 2 horas aproximadamente por cada bus. Nada más una duda aquí, a reserva de que continúen nuestros panelistas, ¿por qué circulan nada más en este horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde? Claro, este es un horario con el que estamos iniciando, sin perjuicio de que estamos evaluando ampliar el horario, porque recordemos que en el Perú también hemos estado con un tema de inmovilización por la pandemia y X motivos, pero sí estamos evaluando ampliar los horarios e inclusive ampliar nuestra flota de buses, ¿no? Actualmente tenemos 3, estamos pensando también la adquisición de más buses para nuestro programa. Claro, muchísimas gracias por esta primera introducción, Juliana. Adi,
estamos aquí en México, pero un saludo hasta allá, ¿no? O sea, estás en la UPAEP, ese es, perdón, una cuestión de actualización del currículum. Pero bueno, pues continuando un poco, ¿estamos preparados para esta transformación que se nos presenta? Eh, ¿Estamos preparados tanto en la infraestructura como en el marco regulatorio? ¿Qué pasa con, es más, por ejemplo, las estaciones de carga de estas para los a vehículos públicos o privados, etcétera? Hoy en día, por ejemplo, en México, pues llega una marca y pone los suyos en cierto lugar y pone los suyos en otro lugar, etcétera. Y de repente hay incluso unos no son compatibles con otros. Hay un cierto tema de ponernos de acuerdo y en orden. Adelante, Adi. Sí, bueno, muy buenos días, tardes a todos. Muy agradecida con la invitación a este panel. ¿Estamos preparados? Bueno, la respuesta, si la hacemos dicotómica sí o no, pues decimos no, o sea, no estamos preparados. La región tiene un potencial enorme, ¿no? Estudios muestran que la región podría llegar a cubrir el 22% global del transporte eléctrico, por ejemplo, ¿no? Recordemos, pues, cuáles son las condiciones que tiene nuestra región, que bueno, es una región maravillosa en términos de recursos, naturales, en fin, pero tenemos, pues, también un contexto que enfrenta muchos retos, ¿no? Tenemos que en nuestra región, pues, tenemos 5 megaciudades, ¿no? Pues, es decir, ciudades con más de 10 millones de habitantes. Tenemos Sao Paulo y la Ciudad de México, que siempre nos estamos peleando quién tiene más habitantes de las dos. Y luego a esto le añadimos, pues, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, y para dentro de 10 años o menos Bogotá, pues se suma a este club selecto de monstruitos que tenemos con población urbana que requiere movilidad, ¿no? Pues las proyecciones que tienen las Naciones Unidas, por ejemplo, pues nos dice que para el 2030, pues ya tendremos al 90% de la población de la región viviendo en ciudades. Entonces, es realmente muy difícil que nuestros gobiernos, en cualquiera de sus niveles, de sus ámbitos, le sigan el paso a las necesidades que este crecimiento urbano pues experimenta. Y los retos son muy grandes. Tú pues mencionas algunos, que, por ejemplo, la regulación, ¿no? De manera específica, para el caso de México, tenemos un estudio ya bastante completo, quienes se ocupan sobre todo de cuestiones de movilidad en el caso de México son nuestros gobiernos regionales, que en México les llamamos estatales. Sí hay algunos municipios que se encargan de movilidad, pero son los menos. En realidad es el gobierno, los gobiernos estatales los que son los directamente responsables de la política del transporte público. Y de acuerdo con un estudio bastante reciente que tenemos, los marcos regulatorios que tenemos, por ejemplo, en el país son bastante deficientes todavía, ¿no? Eso es, pues, desde el punto de vista de la regulación. Creo que a pesar de todo es el reto menos complicado. Para mí, desde mi muy particular punto de vista, el reto más complicado es el del financiamiento. El del financiamiento porque pues hay se tiene que hacer una transición para la infraestructura que requieren este tipo de vehículos, ¿no? Pensemos incluso por ejemplo, los autobuses, ¿no? De transporte colectivo masivo, que requieren pues una infraestructura particular. Adquirirlo sí, pero pues también crear carriles confinados para ellos, y pensemos, por ejemplo, aterrizando en los automóviles que en nuestras ciudades todavía son uno de los principales medios de transporte. Entonces, los automóviles híbridos o los que ya son completamente eléctricos, pues también requieren una infraestructura. Tú te compras un automóvil, que al día de hoy, por cierto, todavía es muy caro, y dónde lo conectas, ¿no? O sea, ¿en qué tantos sitios realmente puedes tener acceso a tener este tipo de conexiones? En el caso de los vehículos particulares, Colombia y México son los líderes
en adquisición de este tipo de transportes. Y nuestras ciudades todavía no tienen la infraestructura adecuada como para que esto ocurra, ¿no? Si hablamos ya de un tipo más aterrizado de infraestructura, que puede ser que, no, ya, que es eléctrica, que es mecánica, es la bicicleta, ¿no? Que ahora con la pandemia se ha popularizado más, afortunadamente diría yo, pues ahí también tiene un costo y tiene un costo alto, ¿no? Veía un dato para el caso de Alemania, que en Alemania hacer un carril de bicicletas tiene un costo aproximado de 9.500 euros, ¿no? Confinar un carril porque deja de ocupar espacio el automóvil. Entonces también tiene un costo y hay que hacerlo. Y una característica, por ejemplo, importante en nuestra región es que estas alternativas energéticas nuevas todavía están muy concentradas. Es decir, las encontramos en el centro de nuestras ciudades, no así en la zona periférica, que es probablemente donde mayor cantidad de personas tenemos que necesitan acceso al transporte. Claro, claro que estas zonas periféricas que son las que necesitan este transporte de, entre comillas, última milla para llegar en nuestro caso, por ejemplo, a los sistemas masivos de transporte, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que tenemos que resolver. Felipe Cárdenas nos está acompañando, él está desde un vehículo. Ahora que nos dices que la experiencia de Colombia, ¿tú cómo ves esta parte? Y retomando un poco lo que ya nos comentó tanto Adi como Juliana, los retos que presenta el volver, el cambiar este parque vehicular o incluso otros medios alternativos, no necesariamente tienen que ser, como dijo Adi, vehículos, sino hablamos incluso de bicicletas y todos los costos que ello trae, que comentó Adi, que son el mayor obstáculo que ella ve, no tanto la regulación, sino la parte de los dineros, pues. Entonces, Sí, si quieres comentarnos, Felipe, desde tu perspectiva. bueno, perfecto, gracias Carlos de nuevo. Digamos que hay varias tareas, varios retos y varias también misiones en esta perspectiva, y lo que ha venido evolucionando en Colombia es primero una política pública asociada precisamente en la transformación y transición energética en lo que tiene que ver con los medios y modos de movilidad, donde por ejemplo particularmente ustedes conocen que pues Transmilenio, con una renovación de una flota de cerca de 1.500 vehículos, tanto articulados como biarticulados, ha logrado, digamos que un paso bien importante precisamente en la reducción o en el propósito de reducir cerca de 155.000 toneladas de CO2 al medio ambiente y cerca de 30.000 toneladas de material particulado al mismo caso, por ejemplo, Bogotá, teniendo en cuenta también pues, que Bogotá es una de las flotas más grandes ya consolidadas de transporte de vehículos eléctricos pues en Latinoamérica, y por supuesto digamos que estamos por debajo de China con proporciones digamos que diferenciales, pero pues digamos que vamos bien, y parte de esos ejercicios que han venido también evolucionando en Colombia es precisamente cómo hoy, por ejemplo, la logística tanto de última milla como de primera milla ha venido también evolucionando en la transición de flota. Entonces la flota también de transporte de carga ha venido guiándose u orientándose para precisamente tener vehículos eléctricos o híbridos, precisamente que no solamente reduzcan la emisión de gases contaminantes, sino también pues sean eficientes desde el punto de logístico, digamos que reduciendo el tema del costo logístico como tal. Y ahí, esencialmente, parte de los retos que hay en Colombia es precisamente cómo disponer de infraestructura necesaria para la carga eléctrica de estos vehículos, no solamente en las empresas, sino en cualquier lugar. Es decir, que precisamente cuando también la transición logre llegar a las personas, digamos, que tienen su vehículo y digan, no, pues voy a pasar de vehículo de combustión fósil a eléctrica, pues pueda también tener un sitio de recarga en cualquier lugar, así como una estación de servicio. Ese es uno de los retos grandes. Bogotá lo ha hecho bien. Bogotá logró, de hecho, precisamente en esta transición de la flota de Transmilenio, una renovación de la estructura precisamente de infraestructura energética o de disposición energética a través de una fusión que hizo Codensa y la empresa de energía de Bogotá, precisamente para disponer de muchos puntos de carga en la ciudad. Y eso ha sido bastante importante. Y ahí parte del asocio y lo que venimos trabajando también en Tunja, particularmente como territorio capital, una de las capitales del país, es hoy en la estructuración del sistema estratégico de transporte público,
trabajar en que la transición de toda la flota, que hoy son 532 vehículos, llegue a un 100% de que sea vehículos eléctricos, por supuesto, digamos que de acuerdo a la matriz de reposición de flota, cuando hoy más del 70% es una flota de más de 10 años, entonces es parte de lo que venimos trabajando en la implementación, en la estructuración. Y bien lo mencionaba Carlos, es cómo trabajar en temas de cofinanciación. Entonces ahí es donde parte de esas estrategias y las iniciativas de esos proyectos tienen que tener, por supuesto, la apertura para poderle dar la participación a un privado a través de modelos concesionados que sean no solamente sostenibles para la ciudad, sino principalmente para el ciudadano. Y ahí es donde entran, por ejemplo, otras redes u otras soluciones como la infraestructura o la cicloinfraestructura, donde no solamente uno da soluciones ambientales, sino también de salud pública. Y ahí venimos trabajando también en Tunja, particularmente con el tema de una red de cicloinfraestructura especial, una red también de cicloestaciones y cicloparqueaderos de bicicletas públicas, precisamente para asociarnos, para integrar no solamente el transporte en el medio bicicleta, sino integrarlo con el transporte público colectivo urbano que está en transición a sistemas de transporte público. Primero, quería preguntarle a Juliana, ¿cómo ves? Porque nos comentaste la experiencia que han tenido con estos vehículos, que son pocos, pero por ejemplo, ahora se habló de este financiamiento o estas participaciones público-privadas o la inversión privada en los temas de movilidad. ¿Ustedes contemplan esto a futuro precisamente con este proyecto piloto que están haciendo? O bueno, ya no tanto piloto, una realidad que está modificando y moviendo el transporte. Pues entonces, ¿cómo ven ustedes estas necesidades de financiamiento que siempre son un obstáculo? El dinero siempre es un reto. Como les mencionaba, estos buses han sido adquiridos con presupuesto de la municipalidad como gobierno local, ¿no? Sin embargo, nosotros también tenemos en nuestro marco regulatorio las APP, ¿no? Que son las asociaciones público-privadas o los proyectos en activos, que también podrían financiarse estas flotas de buses eléctricos, ¿no? A través de estos mecanismos con la participación de un privado, ¿no? Pero en este caso se ha adquirido con presupuesto de la municipalidad. Bueno, también comentarles de la experiencia que hemos tenido porque en el Perú realmente tenemos 1 o 2 buses eléctricos piloto, pero en realidad los 3 buses que ha adquirido la municipalidad son prácticamente los primeros que se están poniendo en marcha en el Perú. Y justamente de lo que estabas conversando, de nuestro marco regulatorio, de la infraestructura con que cuenta el país para la implementación de estas flotas, sí estamos de una manera incipiente, sí debemos también a través de las entidades regulatorias dar mayor facilidad e inclusive la infraestructura eléctrica, ¿no? Te comento, nuestras electrolineras trabajan, como decía, con mediana tensión y casi toda la red eléctrica es de baja tensión, lo cual ha sido un reto para nosotros poder implementarlo. ¿Por qué? Porque hemos tenido que ver el aumento de la carga eléctrica, un transformador, para que esta energía de baja tensión pueda ser mediana tensión. Entonces son varios factores, ¿no? Que en esta experiencia hemos tenido que superar y que hemos visto, ¿no? Que hay esta necesidad de tener un marco regulatorio y de que las empresas, en este caso de los buses eléctricos, las empresas de electricidad pudieran darnos, ¿no? Mayor facilidad para ello. ¿Por qué? Porque teníamos que presentar un expediente y la inversión también era alta y el tiempo, ¿no? Nos decían un tiempo de 60, 90 días para poder implementar una estación. Entonces, nosotros estamos a miras de que este transporte sostenible, ya sean buses eléctricos, bicicletas, cuenten con un marco regulatorio y una infraestructura que pueda facilitar tanto al público, que es un gobierno local, o al privado, al ciudadano de a pie que tiene su vehículo, poder
realizar también estas cargas, implementar estaciones donde se puedan realizar la carga de estos vehículos, ¿no? Adi, viendo las experiencias que nos comenta tanto Felipe como Juliana, ¿cómo, cómo, cómo ves esta implementación o este despliegue de infraestructura necesaria en todos los sentidos? O sea, sí nos hemos enfocado en la parte eléctrica, pero bien decías, no es el único tema que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, adelante. Sí, precisamente retomar lo que comentaban tanto Felipe, que hablando del transporte está en el transporte, ¿no? Debe comentarnos, seguramente está trazado por el congestionamiento, que es otra de las características de las ciudades de América Latina, que todas están congestionadas. Por cierto, uno siempre piensa que su ciudad es la más congestionada, ¿no? De la región, pero con dato, bueno, un dato, pues, bueno, que tiene cierta credibilidad, el índice de congestionamiento de esta compañía TomTom. México está considerada como la ciudad de México está considerada como la ciudad más congestionada del mundo mundial, como dicen los españoles, así que ya tenemos ahí un dato duro, nada más Sí, para no es un premio del cual enorgullecernos, no es de que pero uno organizarnos, pero quiero decir que cuando nosotros nos quejamos de nuestra ciudad, realmente sí es la más congestionada del mundo. Bueno, en relación con eso, decíamos todos, coincidimos, pues hace falta dinero, ¿no? Desde poder cambiar nuestra flota de autobuses hasta poner la infraestructura pues para incentivar precisamente que nuestra ciudadanía que tienen la capacidad económica, que todavía es un grupo muy pequeño, ¿no? Por lo caro que todavía son los vehículos, pues que tengan la infraestructura para poder conectar sus automóviles híbridos o 100% eléctricos, o poner vías de bicicletas, ¿no? Líneas de bicicleta o estas compañías de bicicletas compartidas que cada vez se están haciendo más grandes en la región. Entonces tenemos ahí el reto, pues sí, del financiamiento. Y esto tiene que ver con, pues, lo que llamaríamos la gobernanza para la movilidad sostenible, ¿no? Y el cambio precisamente de energías que utilizamos para la movilidad sostenible, que como bien decía Felipe, tiene repercusiones de otro tipo, ¿no? Tiene repercusiones, pues obviamente en términos de la contaminación, en términos de la salud y de la calidad de vida, ¿no? Sin duda, ¿no? Nuestra salud mental, que no sé ustedes, pero pues yo estoy más loca de lo que ya estaba antes porque realmente la dinámica de las ciudades es muy agobiante, ¿no? Es extenuante para casi todos los que vivimos en las urbes, ¿no? Entonces, la gobernanza de la movilidad sostenible, pues tiene que ver precisamente con esas alianzas que se pueden lograr para el financiamiento, ¿no? A mí me parece estupenda pues la iniciativa sobre la que nos habla Juliana, sobre que es la propia municipalidad la que está en posibilidad de invertir en vehículos, ¿no? De limpios, pero seamos pues realmente realistas y lo cierto es que la inmensa mayoría de nuestros gobiernos pues tienen severas limitaciones para hacer este tipo de inversiones, ¿no? Obviamente pues tenemos el ejemplo de Chile, que hasta donde yo tengo entendido, pues tiene la flota más grande de autobuses eléctricos después de China en el mundo, ¿no? O sea, le han invertido y han hecho esto. ¿Cómo lo han hecho? Pues a través de alianzas, ¿no? De estar buscando financiamientos, se han dado algunas experiencias bastante interesantes en la región, por ejemplo, la alianza Zebra, ¿no? Que une a las ciudades C40 y al ICCT, el Consejo Internacional para el Transporte Limpio, y entonces ellos lograron que se pues organizara 15 fabricantes de este tipo de vehículos e inversionistas, pues para que pusieran a disposición. Hay un fondo importantísimo que aspira a conseguir hasta $1,000 millones de dólares y conseguir que funcione, que esto se vea materializado
en 3,000 nuevos autobuses eléctricos que estén en las diferentes ciudades de América Latina. O sea, estamos hablando aquí de una alianza pues gigantesca, importantísima, pero ese es el tipo de cosas que tenemos que estar buscando, ¿no? Cómo pues, los gobiernos subnacionales, que son los principales encargados del transporte público, cómo buscar este tipo de alianzas con el sector privado, pues para hacer más, abrir los mecanismos de financiamiento, ¿no? Y pues a esto pues todo el mundo puede contribuir. Y segundo, también me parece que hace mucha falta una cosa que se menciona poco, pero que a mí me parece estratégica, que es la planeación, ¿no? Retomando un caso que se utiliza mucho en planeación estratégica, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, que cuando se encuentra el gato, ella anda perdida y le dice, señor gato, ¿no? Pero ¿cuál es el camino? Y le dice el gato, ¿a dónde vas? Ah, pues no sé, pues entonces el camino que tomes, pues ese da lo mismo. Cualquiera. ¿No? Cualquiera es bueno, ¿no? Entonces, de entrada necesitamos tener ya una planeación para cuándo queremos dejar de usar estas energías fósiles, ¿no? Lo que llamamos el primer mundo, sobre todo los países nórdicos, pues ya tienen fechas para que dejen de funcionar vehículos con energías fósiles en su territorio, ¿no? En el caso de Chile, creo que es el 2035, que ya se puso como fecha límite para poder incorporar, para que toda su flota de autobuses ya funcione con energía limpia. La mayor parte de las ciudades de la región todavía no está pensando en eso, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes que además la coyuntura no ayuda, ¿no? Ya de por sí teníamos, pues, problemas para el financiamiento, para muchas cosas, y luego vino la pandemia, ¿no? La pandemia que ha afectado a todo el mundo, en mayor o menor medida todos estamos enfrentando un estrés fiscal, ¿no? Que se ha requerido transferir fondos que eran para diferentes proyectos a cosas pues de lo más urgente, ¿no? Y eso pues tiene un impacto también en el financiamiento de todo, incluida la movilidad sostenible. Entonces, al día de hoy, el horizonte que tenemos en el mediano plazo e incluso en el largo para algunos países, pues tiene que ver con la reducción de fondos disponibles para hacer esto y para transformar todo esto. Y eso hay que hacerlo, hay que tenerlo ya en la planeación. Entonces tenemos que poner a planear ya para cuándo, en términos realistas, podemos irnos dando diferentes fechas, ¿no? De mediano, largo plazo, y pues planeación, pues ir tratando de cumplirlas, pero hay que ponérnoslas porque es algo que todavía no tenemos en general en la región, ¿no? Tienes mucha razón en la cuestión de la planeación. Si no me equivoco, Francia tiene un horizonte de ya no más venta de vehículos de combustión interna, no me acuerdo si en 2025 o 2030, pero es muy pronto, o sea, ya la verdad es que estamos a la vuelta de la esquina para ellos, porque están viendo la urgencia. Hemos platicado toda la mañana acerca pues, de los retos que implica. Vimos los objetivos de desarrollo sostenible. Obviamente estamos viendo una urgencia por cambiar nuestro modelo al menos de transporte en materia de contaminación, que es un tema que luego mucha gente dice, bueno, pero es que la electricidad también produce contaminación, etcétera. Bueno, hay muchas cosas ahí que tenemos que poner puntos finos. También ya habló la gente de Pamela Valdivia de la representación de Bayern acerca de la producción de energía limpia, etcétera. Pero tenemos en Colombia ya tenemos estos horizontes de cambio o de empezar a la sustitución del parque vehicular si ya tenemos algo de lo que nos comentó Adi, ya tenemos esta ruta, esta planeación, o ya hay visos, o es regional, o son casos aislados. Cuéntanos, Felipe, por favor. Sí, en Colombia ya está establecido un horizonte al año 2050, precisamente en esa transición, que al menos el transporte público pues esté ya totalmente renovado con un 100% de flota eléctrica. Y particularmente en Tunja, lo que les mencionaba del sistema estratégico de transporte público, nuestro horizonte es a 2045, que el 100% de la flota esté ya totalmente digamos que en esta tecnología eléctrica, que es parte precisamente de esos retos. Y Adi mencionaba también algo muy importante,
precisamente sobre los mismos retos asociados con la congestión y la gestión de la demanda, porque es que pasa mucho en el imaginario colectivo que todos creemos que cambiar solamente nuestro vehículo particular, cambiarlo a eléctrico, estoy solucionando, sí, por supuesto que estoy solucionando un tema de sostenibilidad, de medio ambiente y demás, pero el tema de la congestión no, ¿cierto? Porque la congestión, si tú tuvieras toda la flota de vehículos particular, de toda la flota de vehículos que hay en Colombia, que son cerca de 18 millones de vehículos, si todos fueran eléctricos, pues la congestión no se acaba. Entonces ahí es donde hay que combinar precisamente el tema de la infraestructura para la movilidad, es decir, que las tasas de crecimiento de motorización sean, sobre todo, digamos que de mejor manera gestionadas, ¿cierto? Es decir, porque la cantidad de carros crece y crece y las motos crecen, las cantidades en las ciudades y las vías no crecen a esa misma tasa, por muchas cosas, entre ellas, precisamente, hay limitaciones de espacio físico, hay limitaciones, digamos que prediales, pero otras son también de recursos necesarios para las inversiones. Entonces, ahí es donde esos modelos mixtos entre el territorio, la nación, con los privados deben funcionar bien, articulados en función de lo más importante que es pues toda la ciudadanía. Entonces, particularmente en Tunja, nosotros vamos a invertir cerca de $2 millones, algo más, en ciclo infraestructura, en lo que les mencionaba, la red de nuestro sistema BiciUne, para articular particularmente el terminal de transporte intermunicipal con las universidades, que Tunja, digamos que es conocida en el país como una ciudad universitaria. Recientemente fuimos reconocidos por la UNESCO precisamente como ciudad del aprendizaje y demás, pero esto se asocia precisamente a que busquemos también combinar muchas soluciones, no solamente de movilidad, sino que sea realmente de movilidad inteligente. Entonces, desincentivar el uso del vehículo particular, mejorar la infraestructura para la movilidad, también pensando en un tema de seguridad vial, hablando de sistemas seguros, que tú tienes infraestructura segura, velocidades seguras, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano, y pues el tema también de cómo se atiende un caso o un siniestro vial, digamos, cuando ocurre. Y lo menciono porque cuando hablamos de infraestructura para la movilidad, no podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad vial. Y reitero que la gestión de la demanda es realmente importante, la demanda, digo, de vehicular, por eso hay que desincentivar el uso del vehículo particular, con las cualquiera estrategias, y una de las más importantes es teniendo sistemas de transporte público eficientes, económicos para el usuario, ¿sí? Por supuesto, que tengan buena cobertura, asequibilidad, accesibilidad y por supuesto sostenibilidad, no solamente lo que tiene que ver con el asocio a la externalidad de la congestión, sino con el tema medioambiental. Entonces, Colombia tiene unas metas específicas, se está trabajando en eso, Tunja también tiene sus propósitos particulares y pues estamos también ahí abiertos y pues a disposición de que quiera visitarnos también, a compartir experiencias, bienvenidos. Donde es una persona por vehículo, ¿no? Y eso, pues obviamente, aparte de ser ineficiente, no solamente en el momento del uso del vehículo, sino en toda la cadena de producción, claro. Pues o sea, si uno se pone a pensar, es espantoso. Juliana, después de esta perorata, perdón por meterme en estos temas, Juliana, en Perú, ¿cómo están? ¿Tienen algún horizonte de cambio o estos esfuerzos pues son más motivados por las circunstancias que por una directiva, una normativa que esté previendo ya que se necesita hacer este cambio del modelo de transporte? El micrófono lo tienes apagado. En el Perú tenemos nuestro ente regulador del Gobierno Nacional, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad de Transporte Urbano, y ya tenemos 3 normas que aprueban el patrón del bus eléctrico, la estandarización de estos buses, y como te digo, hay 2 buses ya en el transporte público, como el Metro de Lima, que están funcionando a manera piloto.
¿no? Pero no tenemos definido un horizonte como decirte al 2030 ya toda la flota vehicular va a ser con energía limpia. No, como te digo, en el Perú sí se están haciendo los esfuerzos, están incipientes, ¿no? Y lo que ahorita tenemos, como te digo, es se están implementando la normativa para poder ya implementar ahorita con las características técnicas, la estandarización, pero falta, ¿no? Falta, y creo que no somos el único país en la región. Sí es cierto, China definitivamente está muy avanzado en ello. Y nuestros vehículos vienen de China, ¿no? Los buses eléctricos que tenemos vienen de China. Pero también en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cambio climático, como gobierno local tenemos una política de implementar no solamente en el transporte, sino implementar acciones para reducir el efecto del cambio climático. Dentro de ellos está la renovación de la flota vehicular de la municipalidad, que ya es un esfuerzo que estamos haciendo y que esperamos que también otras municipalidades se unan a este esfuerzo. Y también hemos hecho un llamado al gobierno nacional para que pueda implementar políticas, programas, estrategias, ya sea de financiamiento, para poder renovar la flota del transporte público, ¿no? Claro. Adi, tú que tienes un poquito más de visibilidad en esto, en México, si no me equivoco, no hay una directiva, pero no sé, quizás parte de mi desconocimiento del tema. Bueno, sí tenemos una directiva, pero digamos que en México, de entrada, este concepto de la movilidad sostenible es una política emergente, realmente emergente. México no tuvo, no estaba en la agenda de gobierno la movilidad sostenible, sino hasta que inicia en 2012, o sea, hace 10 años, el gobierno del entonces presidente Enrique Peña. Es el primero en introducir al Plan Nacional de Desarrollo este tema de la movilidad sostenible. Entonces, imagínense a todos aquellos que nos escuchan fuera de México, como un país con ciudades grandes, ¿no? La Ciudad de México, bueno, pues es icónica y es la más grande, pero pues tenemos ciudades con 6, 7, 3, 4 millones de habitantes, ¿no? Entonces, obviamente la ciudad, esta normatividad lo que va a dar, se empieza a crear pues nuestro marco regulatorio, etcétera, pues es muy reciente. Entonces los gobiernos estatales en nuestras provincias, ¿no? Que son sobre todo las principales reguladoras que se hacen cargo de la política de transporte en nuestro país, pues en realidad están llegando, digamos, tarde a regular esto, al mismo tiempo que ya se está pasando esto, que ya nos alcanzó, está empezando la sustitución de autobuses contaminantes por aquellos de emisiones cero, etcétera, etcétera, apenas están creando leyes para regular este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que es un problema bastante común en la región. Muy recientemente, si no me acuerdo si fue Honduras o Nicaragua, que tiene apenas un mes que se aprobó una ley nacional al respecto. Entonces, vamos, estamos avanzando de manera heterogénea, y bueno, ese es un asunto, definitivamente. Y también, complementando con lo que comentaba Felipe, necesitamos ver, y algunos comentarios que tenemos ya en el chat, pues necesitamos ver la movilidad como de manera transversal, ¿no? Es decir, el desarrollo de nuestras ciudades con una visión de sostenibilidad, pues tenemos que considerar que pues todos estos elementos, no nada más es el transporte, ¿no? Es cómo estamos planeando las ciudades como un todo. Y lo comentaba alguien, bueno, lo que pasa es que nuestras ciudades están creciendo horizontalmente, ¿no? Y ya no debe seguir así, ¿no? Estamos haciendo que las ciudades, la mancha urbana es cada vez más grande, se vuelve mucho más caro la provisión de cualquier tipo de servicio, no nada más el de movilidad. No estamos haciendo una planeación integral de nuestras ciudades.
Y eso es algo que deberíamos tener contemplado desde hace años, ¿no? Apenas nos estamos enterando. Y en este sentido de la integralidad, pues tenemos que ver cosas que no hemos visto y que no estamos viendo incluso hoy en día. Pensemos en cosas de enfoque de género, ¿no? Nuestros vehículos pues no están, todavía no tenemos considerado cosas de qué pasa, cómo nos movemos las mujeres, pues es distinto de cómo se mueven los hombres, ¿no? Tan solo porque piensa en una mujer que se sube a un autobús y trae tacones, trae vestido, trae cargando un bebé, trae a 2 niños de la mano, en fin, o sea, ese tipo de cosas todavía no las consideramos en nuestras políticas de movilidad, ¿no? Y todo esto hay que integrarlo, no es nada más, sí, vamos a transitar a energías limpias, como decía Felipe, ¿no? Sí, ahora todo el mundo compramos nuestro carro eléctrico o híbrido, y entonces ya tenemos ahora un bonito congestionamiento que contamina menos, pero pues congestionamiento al fin, ¿no? Y con el peligro que se te acabe la batería y a ver qué haces. Exactamente, ¿no? Y arrastras tu bonito y carísimo carro, sí, a la siguiente conexión más cercana, ¿no? Entonces, creo que hace falta eso, no es solamente verlo desde el punto de vista de la movilidad, sino de una planeación urbana muchísimo más integral. Así es. Invito a los participantes, a la audiencia, si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenlo en el chat, en la parte de preguntas y respuestas. Nos dice Hombretón que si es tu nombre, así va a salir tu diploma de participación, y si no, hay que corregirlo. Lo ideal es rediversificar las ciudades en vez de un crecimiento horizontal, que es lo que comentaba Adi, que sí, en algunos momentos, en algunas ciudades, pues hay estos intentos de repoblar los centros de las ciudades, que por lo general se vuelven espacios comerciales o vacíos por cuestiones de, precisamente el congestionamiento, etcétera, y la gente prefiere irse hacia fuera de las ciudades. Es un tema que además implica mayores distancias en transporte. Pero bueno, si quieren, ya para empezar a cerrar el panel, me gustaría una reflexión acerca de lo que hemos estado platicando, todas estas ideas que dentro de estos 3 experiencias distintas, 3 circunstancias y 3 realidades que son obviamente variadas, no. Hace rato decíamos que consideremos la región de Latinoamérica, no quiere decir ni que seamos iguales ni que tengamos retos iguales, porque pues cada región, ciudad, barrio incluso tiene sus propias realidades. Pero considerando esto, ¿qué nos podríamos llevar de mensaje final? Felipe, te doy la palabra para este cierre. Gracias. Para iniciarlo. Gracias, Carlos. Bueno, pues creo que lo han escuchado muchas veces también ya, y es que la movilidad no es solamente cómo nos movemos, sino es cómo vivimos. Y ahí es donde precisamente hay que saber articular precisamente el tema de la planeación de los territorios, el crecimiento de los territorios, lo que bien mencionaba Adi. Particularmente en Tunja estamos en un momento histórico porque confluye nuestro plan maestro de movilidad de espacio público con el desarrollo del plan ordenamiento territorial, que han requerido una actualización de hace más de 20 años que no se tocaban estas 2 grandes herramientas de planeación, y hemos venido trabajando precisamente en eso, en ciudad, digamos que con esos modelos que también funcionan en Europa de 15 minutos. Y pues particularmente que esa conciencia social que debemos lograr para nosotros, o lo digo también de manera muy particular, debe estar enfocada en identificar precisamente cómo vivimos, cuáles son nuestras demandas particulares, por supuesto sociales, y asimismo crear sistemas de movilidad que tengan, digamos que 2 grandes horizontes. Lo primero, reducción sin duda de gases contaminantes al medio ambiente, sin duda, y segundo, un tema de seguridad vial, que es uno de los problemas mundiales que nos aquejan. No solamente pasa en Colombia, pasa en todo el mundo, y el tema de la seguridad vial a veces es como visto de una manera lejana, pero resulta que eso también tiene un costo social demasiado alto para los territorios, para los estados, para los países, y a veces no se ve. Entonces, digamos que parte de mis reflexiones muy particulares es que sí hay que seguir trabajando muy fuerte en el tema de transición energética, sostenibilidad desde el punto de vista de movilidad inteligente, asociada a la reducción de tiempos de viaje
asociada a la reducción de tanto vehículo en las vías, es decir, mejorar los sistemas de transporte público, y segundo, un tema de seguridad vial supremamente importante para la sociedad y para el mundo. Gracias. Claro, muchas gracias. Juliana del Castillo, por favor, tu mensaje final desde la experiencia que tienen ahí en San Isidro. Sí, bueno, tal como lo decía Adi, lo decía Felipe, tenemos que apuntar a un sistema de movilidad con energía limpia, inclusivo, y apuntar a que se implemente progresivamente, ¿no? No solamente, si bien es cierto, el gobierno nacional da las directivas, da las pautas, las normas, las regulatorias, también que tanto el sector público, el sector privado, el ciudadano de a pie, opte por utilizar medios de movilidad sostenible, ¿no? Nosotros hemos tenido la oportunidad gracias por la oportunidad de compartir la experiencia que hemos tenido en la municipalidad, que tenemos en la municipalidad de San Isidro. Nosotros hemos tomado en cuenta también el factor de inclusión. Los buses, de repente, ya hay en Colombia, en otros países, pero nuestros buses tienen una rampa hidráulica y un sistema de suspensión neumática que permite también a las personas con discapacidad o a los adultos mayores subir al bus, ¿no? Entonces, todos esos factores y más, ¿no? Como decían también, es lo que debemos tener en cuenta para implementar estos sistemas de movilidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Juliana. Adi, una reflexión final. Tu micrófono está cerrado. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, encantada de compartir con ustedes. Y bueno, una última reflexión es que tenemos muchos retos y los vamos a poder afrontar en la medida que nos organicemos, que reunamos recursos, capacidades, conocimientos, experiencia. Entonces, yo quisiera invitarlos a unirse a un proyecto que tenemos, en el que estamos colaborando en FLACMA, que es una plataforma de movilidad sostenible en América Latina, y que nos encantaría tener ahí el caso de la ciudad de Juliana para conocerla, para que el resto, es una iniciativa en la que participa ciudades de Europa y de América Latina, y está financiada en parte por la Cooperación Internacional Alemana, la GIZ y la Unión Europea. Y entonces nos interesa ahí tener una comunidad de práctica en donde precisamente compartamos cosas, experiencias, dudas, en fin, bueno, FLACMA les ofrece, pónganse en contacto con nosotros, aquellos que estén interesados, que nos escuchen, pues pónganse en contacto con nosotros para que los unamos a la red y podamos exponenciar, pues todas estas cosas que estamos generando, porque todos necesitamos de todos, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, un placer verte nuevamente. Muchas gracias. Pues muy bien, Juliana Castillo Gómez, gerente de sostenibilidad en la Municipalidad de San Isidro, Adi Carrera, experta en movilidad en la UPAEP México, no se me olvida, y Felipe Cárdenas, secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Tunja, en Colombia. Muchísimas gracias por este panel, ha sido, aparte de muy ameno, muy enriquecedor. Hay cosas que obviamente aprendemos todos los días y es un placer y un honor que venga desde las personas que están haciendo los cambios, revisando, estudiándolos. Entonces, pues un honor estar con